Santa Teresa vuelve a su sepulcro. Sus restos han estado 15 días expuestos en Alba de Tormes. 90.000 personas han venerado durante estas 2 semanas el cuerpo incorrupto de la beata. Hoy miles de fieles han acompañado a la urna a su lugar de origen. Buenas tardes. Castilla y León crea la tarjeta BusCil. Permitirá viajar de forma gratuita por toda la comunidad en las líneas de autobús que dependen de la Junta. Será, eso sí, a partir del mes de octubre. Elena Rodríguez. Sí, una tarjeta única que da servicio gratuito para todos los empadronados en Castilla y León en todas las líneas y rutas de autobús gestionadas por la Junta de Castilla y León. De esta manera, y en palabras de Fernández Mañueco, Castilla y León se convierte en una comunidad autónoma pionera en materia de movilidad. El presidente de Renfe recibe hoy al alcalde de Puebla de Sanabria, en Madrid. Es uno de los mayores afectados por la eliminación de frecuencias en el tren de alta velocidad. Ha terminado ya la reunión. Diego Cano. No ha terminado la reunión, ha comenzado con retraso, continúa ahora mismo en el interior de esta sede de Renfe, donde el alcalde de Puebla de Sanabria, acompañado del secretario general del PSOE de Zamora y del teniente de alcalde, le están reclamando a la operadora mantener esas frecuencias de alta velocidad, priorizando especialmente las de primera y última hora. 8 personas han sido detenidas como miembros de una red de explotación sexual de origen paraguayo y peruano que operaba exclusivamente aquí en Valladolid. En el marco de la operación Kabila han resultado liberadas 13 víctimas, serán obligadas a prostituirse en situaciones de semiesclavitud. Acompañaremos a un interlocutor policial sanitario. Es una figura que coordina la labor de vigilancia de los agentes y del personal sanitario para abordar la violencia y la intimidación en los centros de salud. El año pasado en toda España hubo 106 detenidos por agresiones de este tipo. Veremos cómo se organiza el centro de emergencias de Castilla y León cuando se produce un aviso. Esta semana están muy pendientes del calor y de la prevención de los incendios. De momento esta tarde suben las temperaturas, especialmente en el centro y en el oeste de la comunidad. Zamora y Salamanca se acercarán a los 30 grados. Los cielos estarán despejados en el norte. Aquí en el Espinar, en Segovia, la Confederación Hidrográfica del Duero ha iniciado hoy los trabajos de vaciado de la presa del Tejo, unas primeras horas que han transcurrido con absoluta normalidad. A partir del mes de octubre, todas las líneas de transporte que dependen de la Junta serán gratuitas para los empadronados en Castilla y León. Lo ha anunciado hoy el presidente Mañueco en León. Los usuarios tendrán que hacerse con la tarjeta BusCil. Elena. Sí, una tarjeta que puede solicitarse a través de Internet. Los primeros en poder hacerlo, los menores de 15 años, a partir del 1 de junio, mientras el resto de la ciudadanía tendrá que esperar hasta el próximo 1 de julio. Se ha establecido un calendario para ir implementando esta gratuidad de forma progresiva. Si nos centramos en el área metropolitana, las 83 rutas para unir a las ciudades de Burgos, León, Segovia, Salamanca y Valladolid, su gratuidad comenzará a partir del 1 de septiembre, misma fecha para la entrada en vigor del servicio interurbano de las 742 rutas. Eso sí, se dará preferencia a las que corresponden a las ciudades de Ávila, Palencia, Zamora y Soria. Será a finales de octubre cuando el servicio de transporte gratuito por autobús funcione a pleno rendimiento en toda la comunidad. Es imprescindible para avanzar en el progreso de la sociedad, de la igualdad. Una tarjeta única para facilitar la movilidad a todos los empadronados, sobre todo los que viven en el medio rural, mejorando además su acceso a los servicios públicos. También pretendemos generar un ahorro en las familias, apostar por la sostenibilidad ambiental y también lo que buscamos es incentivar el empadronamiento en Castilla y León. Se estima serán 15 millones de desplazamientos anuales y gratuitos los que se realicen, convirtiendo a Castilla y León, asevera Fernández Mañueco, en una comunidad pionera en movilidad. Somos el espejo donde se miran otras comunidades autónomas en la gestión eficaz de los servicios. Somos líderes en educación, en sanidad,
en la atención a las personas mayores y los servicios sociales. Esta nueva tarjeta se suma al bono rural gratuito de transporte a la demanda ya implantado en más de 1.800 rutas. Este es el modelo de la Junta de Castilla y León. Enfrente está el modelo del Ministerio, que es más caro y que quiere suprimir cientos de paradas. Para poder obtener un asesoramiento más personalizado, la Junta ha habilitado el teléfono 012 para poder realizar cualquier consulta. Y en Madrid, en la sede de Renfe, el alcalde de Puebla de Sanabria trata de convencer al presidente de la operadora del error que supone suprimir frecuencias de alta velocidad en Zamora. Un golpe, dice, al desarrollo del medio rural. Diego. Estas paradas son esenciales para la vida en los pueblos. Eso ha defendido el alcalde de Puebla de Sanabria a la entrada de esta reunión, que comenzaba con retraso. Se está celebrando todavía en esta sede central de Renfe, y el alcalde, acompañado del secretario general del PSOE de Zamora y del teniente de alcalde, le están trasladando a la operadora su deseo, su reivindicación de mantener esas frecuencias, alegando que la comarca está muy viva y que la supresión de estas paradas afectaría a muchos trabajadores de la zona. Priorizan los socialistas especialmente mantener las frecuencias de primera hora de la mañana y última hora de la tarde, ofreciendo alternativas como el ajuste de algunos horarios o el uso de trenes Avant, pero por el momento, como les decimos, no hay conclusiones. La reunión continúa todavía en el interior de esta sede y la fecha límite del 9 de junio, cuando entrarían en vigor estas supresiones, está cada vez más cerca. No se trata de más frecuencias o de menos frecuencias, sino que se trata de adaptar las paradas a los horarios que realmente necesitamos. La comarca, como se vio el sábado, está viva, tiene ganas de resistir y de seguir luchando por un servicio que yo creo que es fundamental para que la gente pueda vivir en los pueblos. Desde UGT también se muestran preocupados con la pérdida de frecuencias. Lo consideran un ataque a los servicios públicos. Esperan que haya marcha atrás o también anuncian movilizaciones. Vemos como una provincia como Zamora, que realmente es la provincia con menos niveles de renta, con menos niveles de desarrollo, en ese sentido puede perder una conexión directa de los trabajadores. Con lo cual, en Zamora se está constituyendo una movilización en la cual nuestro sindicato está asistiendo. Yo creo que se debe de revertir la situación. También creemos que en el ámbito de Castilla y León todos los esfuerzos políticos están en esa dirección. Primera fase de vaciado de la presa del Tejo en Segovia. Cada día estará 16 horas expulsando agua. Una operación que se tiene que prolongar 2 semanas. Con el pantano vacío, los técnicos podrán estudiar con detalle la seguridad de la estructura después de las grietas que aparecieron en algunas zonas. Laura Hernández. Aquí, junto al río Moros, comienza a notarse el incremento del caudal derivado de la apertura de estos desagües de la presa, unos trabajos que ha iniciado este lunes la Confederación Hidrográfica del Duero y que se prolongarán durante los próximos días hasta lograr reducir el volumen de agua embalsada en un 34%. La primera jornada ha transcurrido con normalidad. Desde el Ayuntamiento nos insisten en que creen que este vaciado de la presa justo cuando va a llegar el verano puede hacer peligrar el abastecimiento para el Espinar. Estas primeras horas ha ido todo muy bien, como se preveía. En principio eran los momentos críticos, tal y como había anunciado Confederación, y no ha habido ninguna incidencia, así que todos muy contentos. Al mes que viene nos metemos en 35 o 38.000 habitantes con sus respectivos jardines, y entonces pues yo creo que va a haber un problemón, pero un problema muy grande de abastecimiento. Pues esta semana nos adentramos en el primer pico de calor del año. Pese a las abundantes precipitaciones de los últimos meses, desde la Agencia de Protección Civil esperan que sea una semana complicada en materia de incendios. Hoy hemos conocido cómo se organiza el Centro Coordinador de Emergencias cuando toca hacer frente a un aviso. Emergencias Castilla y León 112. Esta llamada activa la maquinaria de la Agencia de Protección Civil para dar respuesta a una emergencia. Con la llegada del calor, una de las principales preocupaciones son los incendios forestales. Esta misma semana nos vamos a enfrentar a una semana complicada porque es el primer golpe de calor fuerte que en la vertiente del Ebro va
pues va a afectar de forma considerable. Pero no solo incendios. Desde esta sala de coordinación de emergencias se vigilan y coordinan los servicios necesarios según el tipo de emergencia. De grandes incendios, de inundaciones, de búsquedas de personas o incluso fenómenos meteorológicos adversos como las nevadas, se gestionan desde el centro coordinador. Y si es necesario, se activa el plan de protección civil correspondiente, lo que hace que todos los medios se pongan bajo una misma dirección. Nosotros entramos a formar parte con nuestros dispositivos, los puestos de mando avanzados y con el apoyo en las posibles evacuaciones. Ingenieros, geógrafos, químicos o científicos medioambientales forman parte de un centro que funciona a las 24 horas del día, los 365 días del año. Un hombre ha muerto esta mañana atropellado en la autovía A6 a la altura de Bembibre, en León. El peatón circulaba por la carretera cuando fue arrollado por un camión. Ana Gago. Un hombre murió esta madrugada atropellado en la autovía del noroeste, en el término municipal de Bembibre, en la comarca del Bierzo. El Centro de Emergencias Castilla y León 112 recibió una llamada que alertaba de un atropello en el kilómetro 371. Una llamada de alerta en la que se explicaba que un camión había atropellado a un varón en la calzada, por lo que se solicitaba asistencia sanitaria. El personal sanitario enviado solo pudo confirmar en el lugar el fallecimiento de esta persona. El suceso se produjo poco después de las 5:30 de la madrugada. Importante operación policial contra la trata de mujeres en Valladolid. 8 personas, todas de la misma familia, han sido detenidas. Se dedicaban a explotar sexualmente a mujeres, algunas de su propia familia, a las que intimidaban con ritos de santería. Reyes Cabero. El clan Familiares, de origen peruano y paraguayo, operaba en Valladolid desde hace 2 años. Aquí había llegado a abrir hasta 6 pisos de citas. En todos ellos se ejercía la prostitución y se traficaba con droga. La matriarca era la encargada de captar a las víctimas, bien en sus países de origen, incluso aquí en España, siempre mujeres en situación irregular y de vulnerabilidad, algunas incluso de su propia familia. La hija se encargaba de la contabilidad y de gestionar las ganancias del clan, también de atemorizar a las jóvenes con prácticas de santería. Todas ellas, 13 víctimas, han sido liberadas. Debían estar disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin días de descanso, sin tan siquiera respetar que pudieran estar enfermas y sin poder poner objeción a los clientes a los que tenían que atender o a las prácticas sexuales que les demandaban. La Guardia Civil ha desmantelado una red dedicada a la comercialización ilegal de productos cárnicos sin control sanitario. Gracias a la operación POX se ha detenido a 5 personas y se investiga a otras 12 que operaban en Madrid, Toledo y Ávila por delitos contra la salud pública, maltrato animal, falsedad documental, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales. Las agresiones a los sanitarios no dejan de crecer. En Castilla y León en 2024 se comunicaron 50 a médicos. Para poder atajar este problema es importante denunciar los hechos y ser preventivos. Con esta intención se creó la figura del interlocutor policial sanitario. Un rostro que solo conocen los sanitarios y la Policía Nacional de Valladolid. Él es el nexo que une ambas profesiones. Aporta consejos y medidas que pueden ser prácticas para evitar las agresiones. Y en los casos, digamos, que puedan ser un poquito más graves, lo que se trataría es de contactar con la persona afectada o sus responsables y marcarles unas pautas que puedan servirles para evitar futuros incidentes. Durante el año 2024 se comunicaron 847 agresiones a nivel estatal, 50 en Castilla y León, según los datos de la Organización Médica Colegial. Es verdad que tendemos siempre a minimizar las agresiones verbales, sobre todo, elevación de tono e insultos. Eres una incompetente, eres idiota. A veces sí que te amenazan de palabra y te dicen, pues ya veremos cuando salgas. Pues en esas cosas sí animamos por lo menos que se verbalice y que se ponga en conocimiento. Denunciarlo es importante porque pasar por alto este tipo de situaciones puede hacer que se repitan y como consecuencia se agraven. La denuncia es uno de los aspectos que más se intenta potenciar. ¿Por qué? Cualquier hecho, cualquier delito que se cometa y no se denuncie es un hecho que no existe y sobre el que no se pueden tomar ningún tipo de medidas. Las médicas de atención primaria son las más afectadas por las agresiones. Según las estadísticas, se debe a que el sector sanitario está muy feminizado.
Hoy son noticia los audios que ha publicado un medio de comunicación. El Confidencial apunta a que una trabajadora del PSOE trató de maniobrar con empresarios investigados por la justicia para acabar con un mando de la UCO, de la Guardia Civil, la unidad que se encarga de los casos de corrupción. El diario publica una conversación en la que les pide información comprometedora sobre este teniente coronel. El objetivo era conseguir el cese del teniente coronel de la UCO, Antonio Balas. Es lo que se desprende de la conversación por videoconferencia que publica El Confidencial. No necesito a todo el mundo ahora, ¿vale? No necesito a todo el mundo, necesito a Balas. En ella participaba Leire Díez, exalto cargo de Correos y, según el diario, trabajadora del partido bajo la supervisión del secretario de organización Santos Cerdán, con el cometido de recopilar información sensible de enemigos del PSOE. Habló con un abogado y dos empresarios con problemas con la justicia, Javier Pérez Dolcet y Alejandro Hamlin, este último participando desde Dubái. Lo que yo no tengo ninguna gana de que pase es que el señor Antonio Balas se convierta en verdugo de todos. Y de momento lo que está haciendo es convertirlos a todos en presos y carceleros de él. Es como se escucha a Leire Díez pedir información que pueda comprometer al teniente coronel de delincuencia económica de la UCO, la unidad que, entre otras cosas, se encarga de los casos de corrupción. Según El Confidencial, ofrecía ayuda con la justicia a sus interlocutores y estos la pedían. El empresario investigado por los casos Coldo e Hidrocarburos, Víctor de Aldama, denunció en marzo que personas vinculadas al PSOE habían ofrecido beneficios judiciales a un imputado a cambio de información. El PSOE ha desmentido de forma categórica que exista una operación clandestina para acabar con la UCO a raíz de esta información. Aseguran que es falso y que se reservan el derecho de iniciar acciones legales. El Partido Popular y Vox califican este hecho de muy grave. Son comportamientos más propios de una organización de carácter mafioso, no de un partido político. El Partido Socialista ha convertido la política en una red de privilegios y protección para los suyos. Se habla de algo que alguien dice que aparece en un documento relacionado con la UCO, pero realmente no existe nada que de verdad pues acredite todas esas difamaciones y todos esos ataques. Filtraciones como la que hemos conocido hoy o la de los mensajes de WhatsApp de Pedro Sánchez nos lleva a preguntarnos si se puede difundir una conversación privada y en qué condiciones. Nos lo ha explicado el profesor de la Universidad de Salamanca, Daniel Terrón. La ley permite que uno de los interlocutores en una conversación pueda difundir su contenido, salvo excepciones. Lo importante, lo determinante es el contenido de esa conversación, porque en esa conversación pueden aparecer datos de terceras personas, con lo cual ya no es una conversación que solo está limitada a dos partes. Además de que afecte a terceros, también es delito si se revelan datos personales. En estos casos, quien se crea perjudicado es quien debe recurrir a la justicia. Otros este tipo de delitos estarían dentro de los privados, es decir, la Administración no entra de oficio, sino tiene que mediar un requerimiento por parte de la persona que haya visto vulnerados sus derechos. En el caso de los mensajes entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, corresponde al periodista decidir si se publican. Pero también tienes que saber discernir si esa información puede o no puede ser difundida. Tiene que ponderar la fiabilidad de sus fuentes y que el contenido no revele datos personales. Otra cosa es quién hace la filtración, si es uno de los interlocutores o si es un tercero o un funcionario público, que si lo hace, podría incurrir en un delito de revelación de secretos. José Luis Ábalos ha comparecido hoy en una comisión del Parlamento Canario que investiga la compra de material sanitario durante la pandemia. El exministro de Transportes dice que no participó en absolutamente nada de la contratación y que nunca habló con ningún miembro del Gobierno de Canarias, ni a nivel político ni personal. El líder del PSOE de Extremadura hizo renunciar a 5 compañeros del partido para entrar en el Parlamento Autonómico y ser aforado. Recuerden que está siendo investigado por el caso del hermano de Pedro Sánchez. Hoy anuncia que deja de ser presidente de la Diputación de Badajoz, pero no a ser diputado de la Asamblea de Extremadura y sugiere suprimir los aforamientos. Relacionar mi entrada en la Asamblea con un intento de protección que no existe es simple y llanamente engañar a la gente. Están engañando a la gente, porque el aforamiento ni significa inmunidad ni impunidad. Pero como algunos consideran que es eso, eliminémoslo.
De haber elecciones hoy, el PP sacaría más escaños que el bloque de la izquierda según este sondeo de El Español. Eso sí, los 151 diputados no le darían para gobernar y necesitarían pactar. El PSOE se dejaría 4 escaños, hasta los 116. Vox crecería, al contrario que Sumar, que se desploma hasta los 9 escaños. Podemos se mantendría en el Congreso. Hasta 100 euros de ayuda para gafas y lentillas dirigidas a los menores de 16 años. Lo ha anunciado esta mañana Pedro Sánchez. Será una prestación igual para toda España y para todos los menores. Un paso que va a mejorar, sin duda alguna, la calidad de vida de nuestros niños y de nuestros jóvenes, de los que lo necesitan, porque apoyar e invertir en salud visual de nuestros niños y jóvenes es, bueno, pues haciendo un juego de palabras, tener visión de futuro. Parece haber acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos. La presidenta de la Comisión y el mandatario norteamericano han conversado telefónicamente y han pactado retrasar hasta el 9 de julio la amenaza de los aranceles del 50%. Trump confía que se avanzará rápido hacia un consenso definitivo. Los ministros de Agricultura europeos han debatido hoy sobre el futuro de la PAC y sobre los pasos a dar en materia de simplificación administrativa. España quiere que se siga manteniendo como un paquete de ayudas independiente al resto de fondos y además pide más refuerzo en materia de seguros agrarios. Lo que hace falta es reforzar los sistemas nacionales de seguros agrarios y que lo que podría hacer la Comisión, y ya lo hemos hablado en alguna ocasión, y también aparece en el documento de la visión de la agricultura y la alimentación, es plantear un reaseguro europeo del conjunto de los sistemas agrarios. Con esta firma, Gobierno y sector privado han plasmado el compromiso para recuperar talento que se ha marchado a otras comunidades y países. Una nueva línea de 5.000 euros a empresas y autónomos que regresen a Castilla y León y que esperan favorezca a unos 70 beneficiarios. Una colaboración que es compatible con otras subvenciones y que favorece también a la lucha contra la despoblación. No deja de ser una pérdida en capital humano para esta comunidad y, por lo tanto, también el regreso de cualquiera de estas personas constituye un motivo de alegría. Sepan que Castilla y León les espera con los brazos abiertos y que aquí hay un montón de oportunidades. Ese compromiso de todos nosotros, de todos los castellanos leoneses, por conseguir que aquellos de nosotros que estén fuera por los motivos que la vida le ocasiona a cada uno, pues puedan retornar. Nuevo programa para desarrollar la contratación de jóvenes. Se llama Jovel y permitirá dar trabajo a 200 personas menores de 30 años. La Junta invertirá 6 millones de euros en esta iniciativa. Serán las entidades locales de más de 5.000 habitantes las que lo gestionen. Cruz Roja ha hecho balance de sus planes de empleo en los últimos 25 años. Ha permitido crear más de 95.000 contratos a personas vulnerables. Esa convocatoria de algo más de 6 millones de euros, pretendiendo llegar, como digo, a esas contrataciones a través de las entidades locales. Se han aumentado las cuantías a percibir por contratación, estamos haciendo un esfuerzo en apoyar a las entidades locales en estas contrataciones. Hemos pasado de 20.500 a algo más de 22.600 euros por contratación. Otro impulso al empleo, este para las personas con discapacidad intelectual. La Junta ha convocado una nueva edición de los itinerarios personalizados. Solo el año pasado, gracias a esta iniciativa, cerca de 1.500 personas de la comunidad consiguieron un puesto de trabajo. Así lo ha anunciado hoy la vicepresidenta y consejera de Familia, Isabel Blanco, durante su visita a las instalaciones de la Fundación San Cebrián, en Palencia. Cuando se plantean los itinerarios formativos, no son solamente esa acción puntual de enseñarles, de informarles sobre diferentes proyectos que hay, de formarles también, sino medidas de acompañamiento adicionales, como puede ser las viviendas, ayudarles en su día a día a vivir de manera independiente. En el marco del Congreso de la Federación de Servicios Públicos de UGT, que se está celebrando en Segovia, el secretario general del sindicato se ha mostrado disponible para agendar una primera reunión con la nueva presidenta de CEPIME. Celebra el proceso democrático por el que ha sido elegida Ángela de Miguel e insta a poner sobre la mesa los temas que tienen pendientes lo antes posible.
pero en todo caso creo que es una buena noticia que finalmente la patronal en su conjunto esté en plenas condiciones para negociar las dos cuestiones que son fundamentales: el ANC, el acuerdo para la negociación colectiva, y la reducción del tiempo de trabajo, que yo espero que efectivamente con la incorporación de Miguel se puedan empezar a hacer. Más de 400 personas, entre profesionales, docentes, alumnos y padres, han asistido a la jornada de mejores prácticas y experiencias en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Este año se han desarrollado más de 2.200 cursos en competencias digitales para formar al profesorado a la hora de saber cuándo utilizar las TIC en el aula. En Castilla y León hay más de 29.000 docentes acreditados en este tema. Mantenemos un equilibrio entre el uso tradicional, entre la educación tradicional, pero también la digitalización como una herramienta en la que los profesionales de la educación determinan qué es lo mejor para el alumno y cómo se puede avanzar en esa formación integral. Creemos que no puede ser nada de tecnología, tampoco puede ser todo tecnología, sino que utilizar la tecnología cuando toca, que es un poco de lo que va una buena alfabetización digital. En Bezoya, después de toda una vida de mineralización muy débil para vivir muy fuerte, sabemos que somos muy de clavar la sombrilla como si no hubiese un mañana, de cantar hasta debajo del agua y muy de sortear 500 euros cada semana para que sigas viviendo muy fuerte. Bezoya, agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte. Con una multitudinaria procesión, la urna que contiene el cuerpo de Santa Teresa de Jesús ha regresado hoy a su sepulcro en Alba de Tormes. Es el final a unos días intensos que han llevado hasta la localidad salmantina a 90.000 personas para participar en la veneración pública de la santa. Alba de Tormes recupera poco a poco la tranquilidad después de unos días muy intensos, especialmente desde que el pasado 11 de mayo se abriera la urna funeraria de Santa Teresa de Jesús para su veneración pública. Han sido días en los que por aquí han pasado más de 90.000 personas, sin ningún incidente, transcurridos en medio de enorme paz y emoción en un acontecimiento único que no se producía desde 1914 y que ha tenido su cierre con la procesión solemne de traslado de la urna hasta el camarín alto de la iglesia, donde ya permanecerá para siempre. Esos sí han sido días que no se olvidarán fácilmente aquí. Donde hemos vivido 15 días de intensa espiritualidad, donde hemos visto llegar más de 90.000 peregrinos, todos con un ejemplar comportamiento de devoción. Porque mi abuela siempre me decía que ella en su día la había visto. Y entonces yo la decía, y nosotros la veremos algún día. Y me decía, uy, hija, no creo. También pedía mucho por ella cuando la vi. ¿Y cómo no iba a venir hoy, que era el último día? Hallazgo arqueológico de primer nivel en Segovia. Este canto rodado tiene más de 42.000 años y ese punto de color ocre lo convierte en el único objeto conocido pintado por un neandertal. Se ha hallado en un yacimiento en el Cinturón Verde de Segovia capital y también contiene la primera huella digital registrada de la humanidad, certificada por la Policía Científica. Y hoy nos vamos con una exposición en la Casa Unamuno, en Salamanca, Las pajaritas de mi abuelo, variedades de la clásica pajarita de papel de Miguel de Unamuno, realizada mano a mano por su nieto Pablo de Unamuno Pérez y su bisnieto Pablo Unamuno Bustos.